Salmo 25, versículo del 8 al 14. Bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Hoy te alabo, Señor, porque me hiciste dueña de tu pacto. Y con tu sangre me has redimido para nuestro Dios. Hoy doy gloria, honra, alabanza y honor a tu nombre. Gracias por revelarte a mi vida. Enseñarme tu voluntad. Porque tu buen espíritu me guía por sendas de rectitud. Y por tu nombre me sacas de cualquier circunstancia. Gracias, Señor Jesucristo, que intercedes por mí siempre. Gracias por conceder la petición contraria que el enemigo está pidiendo en contra de mi vida. Por eso dame el don de arrepentirme siempre, porque el pecado está siempre delante de mí. Gracias te doy por tu voluntad en mi vida. Abre mis ojos, alumbra mi entendimiento, enséñame tu voluntad y dame el poder y el deseo de obedecerte siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Todas las sendas tuyas, Señor, son misericordia y verdad. Gracias, Señor. Gracias porque la verdad está en tu Hijo y tu misericordia es más grande, Señor, que tus juicios. Gracias por tu gracia, Señor. Te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los invito a que vayamos al libro de Efesios, capítulo 1, y vamos a leer versículo 3 al 6. Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Efesios 1, 3. Amén. Dice así. Efesios capítulo 1, a partir del versículo 3. Versículo 3 en adelante. Dice así. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí está allí. Ustedes recuerdan que la semana pasada, o por segunda semana, veníamos hablando a propósito de aspectos que están relacionados con el principio. ¿Se acuerdan que nos hemos encauzado alrededor de ese tema, de lo que sucedió especulativamente hablando antes, pero lo que sí sabemos que sucedió durante y obviamente después de? El principio, ya todos recuerdan que es el momento en que inicia ¿qué? La línea de tiempo, ¿cierto? Es el momento en que nosotros podemos establecer que es el inicio. Ahí el reloj empezó a... ¿Y cuántos años bíblicamente llevamos nosotros con ese reloj funcionando? ¿Recuerdan? Más o menos. Aproximadamente 6.000. Pausa o comercial. Estamos a puertas, a punto de iniciar el séptimo año o el séptimo día, como quieran verlo, de la creación de Dios, que es donde Dios descansa. Estos 6.000 años, para muchos eruditos y estudiosos,
cada año, no, cada milenio, perdón, equivale a un día de la creación. Entonces los primeros 6 días Dios hizo todo y después dice que vio y que era perfecto y luego descansó el séptimo día. Muchos hacen la similitud de cada milenio con esos años, entonces como si estuviésemos a punto de ingresar al día de reposo, ¿ok? O al siglo, al milenio más bien de reposo. Y pasando ese milenio de reposo, ¿qué sigue? La escritura nos habla en Apocalipsis de 1000 años donde Satanás va a ser atado y luego lo soltarán de nuevo otra vez. Pero durante esos 1000 años creen muchos, con lo cual coincido, que Dios le va a entregar el reino a su pueblo, al quien ha prometido, para que reinen durante ese milenio mientras Satanás está atado. Por últimos días va a ser desatado un poquitico de tiempo, donde se rebota y prácticamente es como si se hiciese un filtro de lo que quedaba, para asegurarse que de lo que quedaba, quién verdaderamente estaba con Dios. Eso es más o menos. Entonces, cuando uno mira así, o por días, o por milenios, dice, ok, estamos a punto de entrar al reposo. Ok, que el reposo puede significar el milenio. Ok. Y después del milenio, ¿qué vendría? Lo que tú acabas de preguntar. Pero si nos hemos acercado a propósito de que el principio es el inicio del tiempo, hemos ubicado a Dios por fuera de ese tiempo, hemos ubicado no solamente a Dios, sino que, ¿ustedes recuerdan cuál fue la frase que se dijo justo antes de la creación del hombre? ¿Recuerdan? En el momento en que se estaba creando el hombre, ¿qué se dijo? Ahí ya lo habían creado. Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Vale la mención porque alrededor de esto hay no poca controversia en distintas congregaciones al interior de la iglesia, en el sentido de que unos debaten en que haya abro comillas, una adoración a 3 dioses, ¿ok? O más bien una adoración a 3 manifestaciones de ese Dios. Es decir, nosotros hemos escuchado y nos hemos levantado en el Evangelio, la mayoría creo, escuchando la manifestación del Padre, la manifestación del Hijo y la manifestación del Espíritu Santo. Pero para muchos esto choca porque si no se tiene la comprensión es como si se estuviese adorando a 3 dioses o manifestaciones diferentes. Pero lo menciono porque en esa cita que ustedes acaban de recordar, donde dice que hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, la literalidad del hebreo ahí manifiesta que Elohim, que es la palabra que se utiliza en el original, significa, su significado es plural. O sea que no hay manera de desligar un plural en el momento de la creación. Y cobra muchísimo más sentido para que no sea solamente dogmático y de principios o de pensamientos, porque cuando leemos Juan 1:1, el Evangelio de Juan, ¿se acuerdan que presentan al Señor Jesucristo? Dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y para Él fueron hechas. Es decir, que ya nos ubica, en el momento del que inició el principio, había una manifestación plural de Dios. Esto es importante tenerlo en cuenta, de manera que más adelante, cuando nos encontremos con alguien que hable de la unicidad, nosotros podamos tener argumentos, no para debatir, pero para tener nosotros tranquilidad al respecto. Porque el discurso puede ser un tanto cascarita. Si usted cree en un solo Dios, ¿por qué habla de 3? Y entonces entra a manifestar que la palabra Trinidad no existe en la Biblia, y es verdad, la palabra Trinidad no existe, pero eso no deja de manifestar a Dios en cada una de esos estadios. Tenemos prácticamente en todo el Viejo Testamento a Dios manifestándose como Padre. Pero si dicen el nuevo, y esos 3 son uno. Ok, lo que pasa es que, gracias por la mención, María Eugenia. En primera de Juan 5,
que es el versículo que habla de que esos tres dan testimonio. Hay quienes debaten y argumentan de que es un texto no traducido correctamente o que fue anexado posteriormente al momento en que se recogen. Entonces, quienes están en contra dirían, no, ese no vale. Entonces uno lo cita a alguien que dice, no, es que eso no va allí. En eso me salió un testigo de Jehová con eso, es que eso, que la traducción, que yo no sé qué, que eso. Por eso, si bien nosotros tenemos que defendernos o afianzarnos con la escritura, nosotros la escritura nos mueve a que nos movamos no solamente en el texto, sino también en el contexto. Ustedes recuerdan que hay una palabra que hemos aprendido aquí, que es ¿cuál es la ciencia que estudia la interpretación de la palabra de Dios? ¿Recuerdan? La hermenéutica. Y para que no sea un nombre así como todo rimbombante y eso que ya ven y nos acordamos, pero la hermenéutica lo que dice es que la Biblia se interpreta a sí misma, así de sencillo. Entonces, un texto que esté aquí tiene que verse reflejado de muchas maneras y de diferentes ángulos durante toda la escritura para que sea ratificado. Por esa razón, por ejemplo, cuando los judíos le dicen al Señor Jesús que Moisés había permitido que se le diera carta de divorcio para divorciarse de cualquiera, ¿cierto? Ellos estaban cogiendo la escritura. Y ante alguien de pronto con menos sabiduría que la que tenía el Señor Jesús, cualquiera de nosotros, ¿con qué argumentos se hubieran defendido ellos? Pero él utilizó la misma escritura y les dijo abiertamente, eso fue por la dureza de sus corazones. Pero en el principio no fue así. Entonces muchos se pudieran quedar, es que la Biblia dice de que no hay problema con casarse y divorciarse de 50,000 veces. No es así. ¿Qué nos dice la Escritura? Primero nos pide perdonar, nos pide reconciliar, nos pide todo eso. Después de esas cosas no se dan, hay salida. La Escritura nos da unas ventanas y unas puertas. Y será una sola carne. Entonces, Ese fue el principio. es así, esa fue la voluntad de Dios desde el principio. Entonces lo menciono para que tengan una idea de por qué el texto solo no puede ser sacado de contexto y para que nos lo presenten y entonces uno diga, ay, ¿yo cómo respondo a esa cita que me digan que eso no es de aquí o que sí es de acá? La Escritura habla en todo momento, no hay manera de callar la inspiración del Espíritu Santo durante toda la Escritura contándonos y hablándonos de cosas. Lo que uno podría hacer en ese instante es invitar a la persona a que lea todo el capítulo en ese momento. En el mismo capítulo o con el anterior o el que sigue, casi por lo regular se encuentra la respuesta de todo lo que está ahí escrito. Porque siempre ha pasado que sacan ese versículo y con ese versículo quieren pues venir a argumentar y seguramente un argumento bien armado, eso es lo que hacen los abogados. Entonces, bueno, no es ponerse a discutir, simplemente leamos si quiere todo el capítulo, o el capítulo anterior, o el capítulo que sigue, porque por lo regular la Biblia es hilada, es que viene diciendo con el anterior, con el que sigue. Y la Biblia tiene que mostrar, lo que pasa es que ese tipo de personas tienen entenebrecido el entendimiento. Bueno, volvemos a aterrizarnos entonces. El versículo 4 que acabamos de leer dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Esto en términos de línea cronológica, ¿en dónde nos ubica? Antes de la fundación. Pero esa fundación, porque es un sinónimo a algo que hemos venido hablando, ¿qué es? ¿Cómo? Antes de El tiempo. Antes de empezar la creación. Por eso, pero ya tenemos un nombre para eso, ya tenemos una expresión que es en el principio. ¿Ok? Cuando dice antes de la fundación del mundo, es lo mismo que nos estuvieran diciendo antes de la creación, antes del principio, para que le pongamos una aterrizada. Entonces dice que antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Esto qué significa? Que Dios nos escogió a todos y cada uno de nosotros, a ti y a mí nos escogió antes de que ni siquiera existiera pecado en el hombre. Porque el pecado en el hombre, por supuesto, se manifiesta ¿cuándo? En el huerto del Edén, pero exacto. Recuerden que estamos manejando la línea cronológica. Después de la creación. Pero antes de la creación, ¿hubo pecado? No hubo pecado.
Del hombre no, pero hubo manifestación de pecado. Sí, ¿Cómo concluimos en que hubo qué? Manifestación. Una porque rebelión. Hubo rebelión, exacto. porque la Biblia dice que él era Lucifer y que se rebeló porque quiso ser igual a Dios. Ok. Miren ustedes que esa postura bíblica la encontramos nosotros cuando leemos toda la escritura y nos acercamos a lo que dicen cada uno de los profetas, Ezequiel, Isaías, cada uno de ellos hace una mención. La misma revelación de Juan en el Apocalipsis tiene un acercamiento a lo que es la distinción de la bestia y bueno, y todo esto. A ver, a este momento es importantísimo este pedacito porque la gente cuestiona que por qué si Dios es amor, por qué existe el mal, por qué Dios creó el mal. Según eso, ¿Dios creó el mal? No. Eso es algo que es una doctrina pura que tenemos que tenerla clara. Yo luché mucho tiempo con eso porque yo no lo entendía, porque no lo quería entender, porque no sé. Pero en el momento en que yo lo entendí, porque yo no entendía por qué pasaban tantas cosas malas, pero si Dios, si todos esos cuestionamientos, si usted habla con una persona que está apenas conociendo de Dios, siempre va a cuestionar eso. Y más en un inconverso. ¿Por qué? Dios es el que hizo el mal. Es clarito que no hizo el mal. Es clarito, clarito, clarito. Entonces es importante que tengamos eso bien arraigado en nuestro corazón. Ese es un argumento, como dice Martica muy bien, que usan muchas personas que debaten la existencia de Dios y la benignidad y el amor de Dios, porque el argumento parece muy lógico. Si Dios es tan bueno, ¿por qué hay tanta maldad? Y la respuesta también es muy lógica, es muy fácil, porque el hombre sigue siendo hombre y quiere estar apartado de Dios. Es así de sencillo. El mal existe desde que Adán pecó. De hecho, de pronto vamos a meternos un poquitico en eso. Cuando la Escritura nos habla de la creación de los ángeles, que no nos da un momento determinado, pero que cuando nosotros leemos la Escritura como un todo, nos damos cuenta de que esto no pasó, o sea, el Adán no fue creado primero que los ángeles. Yo creo que ya después de haber leído 2 o 3 versículos, nosotros nos damos cuenta con la ayuda del Espíritu Santo de que ese orden cronológico es demasiado respetable. Es decir, Andrés, ¿y la rebelión de los ángeles se originó a raíz de la creación del hombre? es muy probable. Es una conjetura, es una hipótesis, pero con mucho sustento. O sea, no vamos a encontrar, es que en tal versículo dice que sucedió esto por esto. Sin embargo, vamos a encontrar varios pasajes que cuando los enlazamos vamos a llegar seguramente a esa conclusión y ahora vamos a leer un par de ellos que seguramente van a corroborar lo que estás planteando. ¿Por qué? Porque una de las cosas, creo que lo hablamos la semana pasada, que el Señor Jesucristo vino a hacer, tal vez la más importante, sin ella no tendríamos acceso a la salvación, fue servir. ¿Por qué Jesús hizo tanto énfasis en que había que venir a servir? Su ministerio se basó y su enseñanza, la que traspasó a los discípulos, fue servicio. Ellos estaban empecinados en saber quién iba a ser el primero y quién se iba a sentar a la izquierda, a la derecha, y quién iba a mandar y quién iba a tirar los rayos y las centellas. Y él estaba diciéndole, no, el que ustedes quieran ser mayor, tiene que hacerse como el menor. Y era como si Jesús mismo estuviese dando una instrucción contraria en el sentido positivo a lo que sucedió en el principio con quienes no quisieron disponerse para servir. Porque leímos también, si no la semana pasada, fue la anterior, que la Escritura dice que los ángeles son, ¿qué? Para nosotros, Ministradores de aquellos que le dan que vamos a heredar la salvación. Si la Escritura dice que los ángeles, y lo hace en plural, lo generaliza, dice que son espíritus ministradores de aquellos que vamos a heredar salvación. ¿Qué significa ministrar? ¿Qué significa ministrar? Lo que vino Jesús a hacer. Servir. Es así de sencillo. Ahora, alguien dirá, ay, ¿cómo se llama mi ángel? Ya no guardián, sino el servil, ¿no? El empleado, el que va que me traiga. No, eso no funciona así. Pero qué hermoso distinguir o entender que para Dios es tan trascendental
nuestro acercamiento a Él y lo que aprendamos en el camino, que ha dispuesto desde antes de la fundación del mundo unas huestes, no sé cuántas cantidades, infinitas seguramente, para que estén dispuestos a ministrarnos. Y esto también corrobora lo que Jesús estaba procurando enseñar a los discípulos. ¿En qué sentido? De que el propósito de estos seres era servir, en primera instancia a Dios, pero en segunda instancia a la creación de Dios. Y retomando lo que decía Alfonsito, entonces, muy seguramente la rebelión inicia en el corazón de alguien que no quiere servir. Primero que todo a Dios, a pesar de haberlo conocido, pero sobre todo a su creación. ¿Por qué llegamos a esta conclusión? Vamos a primera de Juan, perdón. No, perdón, primera de Juan va a ser después. Vayan a Hebreos, capítulo 1, versículo 5. Hebreos, capítulo 1, versículo 5. Uh-huh. Y eso es lo que uno engendra. ¿Ya lo tienen todos? Hebreos capítulo 1, versículo 5 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Miren ustedes cómo abre ese pasaje precioso. Dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. O sea que ahí encontramos parte de la respuesta, por lo menos un acercamiento a lo que Alfonsito preguntaba ahora, porque si Muy buena reflexión. a nosotros Dios nos llama hijos, pero al mismo tiempo dice la Escritura que ¿a cuál de los ángeles Dios llamó hijo? Y dice que ninguno. Nos pone en un contexto de ¿por qué a ellos sí y por qué a mí no? A propósito de la rebelión, no a nosotros. Nosotros somos beneficiados y somos privilegiados, ¿ok? Pero a propósito de la rebelión inicial, el por qué se genera esa roncha, por qué no querer servir a la creación del hombre. Y por eso les decía que hipotéticamente uno podría jugar un poco con la imaginación. Un permiso de Dios podemos hacerlo. ¿Qué se presentó? ¿Qué pasó en el momento de la creación? Porque por contexto podemos concluir de que los ángeles estaban presentes, estaban dándose cuenta que Dios estaba creando al hombre. Y creando todo lo demás. Y creando todo lo demás. Están maravillados. Dios estaba creando y no lo alcanzamos a imaginar. Nuestra mente es demasiado finita para tratar de siquiera imaginarlo. Cómo las galaxias se generaban, cómo el polvo se generaba, cómo el polvo sacó al hombre y todo. Ay. Y de pronto ese hombre dice, Dios de él, hagámoslo a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Sí, porque ellos no son, los ángeles no son imagen y semejanza. Entonces ustedes, por ahora les digo, permítanme un segundito. Imagínense por un segundo la imaginación. Están todos los ángeles allí viendo la nueva creación de Dios siendo creada y Dios diciendo, estos son conforme a mi imagen y conforme a mi semejanza. Claro, la envidia. Y entonces, ¿cómo así? Pero, y la descripción que hace la escritura de los querubines, en este caso describiendo a Lucifer o a Satanás, es precisa. Y dice que era de una hermosura infinita. O sea, y de un porte y qué sé yo, altura. Ay, sí, que está imponencia. Entonces, él viendo que lo creado está siendo creado por Dios para que ellos, los ángeles, les sirvan. Entonces tiende uno a hilar un poquitico o mucho. Ok. ¿De dónde nace esto? ¿En qué momento nace esto? Porque la Escritura dice, por eso estamos hablando del principio.
para que ustedes vayan ubicándose en esa línea de tiempo. Cuando hablemos del principio, estamos necesariamente hablando de cuando todo empezó, humanamente hablando, cuando el hombre inicia como tal. ¿Ok? Los ángeles o algo así, que éramos menores, que lo que creó Dios era menor que ellos. Porque hay un versículo que dice, Andresito, Que lo hiciste poco menor a los ángeles. Un poco, que Ah, nosotros nos hizo hablando poco de menor Jesús, a claro, los ángeles. hablando del Señor Jesús, porque es que, ¿cuál de los ángeles muere, por decir algo? Ninguno. Ninguno. Pero el ser humano en carne Bueno, es polvo. Le dijo a Jesús, hombre. Entonces le dijo, estaba hablando de la humanidad de Jesús, que lo había hecho un poco menor que a los ángeles. Sin embargo, lo exaltó como ninguno de ellos había sido exaltado. Entonces, vital que esto lo entendamos, porque ubica la creación nuestra. Leímos ahora, primero, que nosotros habíamos sido llamados y escogidos ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, desde antes del principio, cuando no había pecado. Y esto es un poco complejo de comprender para nosotros porque nos conocemos y nos concebimos ya pecadores. Nos hemos aceptado no pecadores por lo que Jesús ha hecho y es la única manera de hacerlo. Pero es difícil vernos sin pecado. Difícil. Difícil observarnos en el espejo y decir, no, yo estoy libre de... No, yo sí puedo tirar la primera piedra. No, es difícil. Sin embargo, la Escritura dice que antes de la fundación del mundo nosotros ya habíamos sido escogidos para sentarnos en lugares celestiales junto con Cristo. Significa que Dios tenía un llamado a nosotros cuando nada que fuese legal tuviese poder sobre nosotros. Por eso ahora puede rescatarnos con la legalidad, cumpliendo la ley. Ahora vamos a ver un poco, espero, más allá de eso. Vamos ahora sí a Primera de Juan, como les dije ahora, capítulo 3, versículos 7 y 8. Más adelantico. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 7 y 8. Amén. versículo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 7 y 8. Esto nos va a ubicar, si bien no en una línea de tiempo necesariamente, pero ustedes van a mantener el contexto o el principio del tiempo que estamos hablando. Versículos 7 y 8 dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cuando dice el diablo peca, ¿desde cuándo? Ya nos ubicamos en términos de línea de tiempo, ¿por qué está hablando desde el principio? Él peca desde el principio. Y dice más adelante, si no estoy equivocado, que habla de lo suyo. A ver, veo si está aquí o es en otro versículo. ¿Cómo así? No, cuando dice que él es padre de mentira y de lo suyo habla. La Escritura dice que Satanás quiso enaltecerse y hacerse tan grande como Dios, queriendo sentar u ocupar el trono de Dios. Dios creando. Ustedes imaginan este personaje así opulente y qué sé yo, grande y hermoso, diciendo, yo puedo ser como Dios. Dios dijo y fue. Yo también puedo decir y hacer. Y resulta de que me atrevería a decir que lo único que podríamos decir que es original, que es autóctono, que nació con el diablo, es la mentira. Porque la Escritura dice que él, el diablo, es el padre de la mentira. La Escritura nos dice que él era perfecto en todo hasta que se halló en él maldad. Envidioso. Ahí inició la cosa. La semana pasada hablamos del tema de los celos. No sé si lo recuerdan, lo mencionamos.
los celos. Asociado al celo está muy, muy ligado la inconformidad o la queja a propósito de la circunstancia. Entonces, él llegó y encontró un grupo al que pudo engañar, al que pudo disuadir y pudo seducir. Entonces, ¿cómo les parece? Hablaríamos que Dios se equivocó ¿En qué? en crear el Lucifer. Yo pensaría todo lo contrario. Que están, aún ellos tuvieron el poder de decidir, o sea que Dios no hizo máquinas, No hizo no, robots. Exacto. sino que les dio la capacidad de tomar decisiones Pensar y elegir. Eso lo que hace es manifestar siendo ángeles. lo abierto, lo puro y lo sencillo al mismo tiempo que es Dios. Y se creería uno que los ángeles todos fueron creados de una misma esencia o una misma forma o con un mismo entender o pensar, pero solamente la tercera parte se corrompió, los otros no. Exacto. Entonces no. En Juan 8:44 es donde dice que vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre que él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no es verdad en él. Cuando habla mentira, De lo suyo habla. porque es mentiroso y padre de mentira. Téngalo ahí que ahora vamos a regresar a ese pasaje. Dianita. ¿Se puede decir que los ángeles tenían libre albedrío también? Claro, claro que sí. Para que nos ubiquemos que Dios a nadie, a ninguna de sus criaturas programó para que sí o sí fuesen amadas o amadoras. Ni nosotros hemos sido programados. Nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Pónganse a pensar en eso. Nos escogió. Vivimos un tiempo de pecado y luego nos escuchamos su voz y le seguimos. Estábamos supuestamente viviendo en libertad, pero lo que estábamos era esclavos del pecado. Ahora es que somos de verdad, verdaderamente libres, pero por amor, por esa gracia, por ser agradecidos con Él, decidimos obedecer y no pecar, ¿verdad? Porque el que sabe que tiene que hacer y no lo hace, eso es contado como pecado. Entonces, aunque pecamos y nos arrepentimos, pero si ya sabemos que lo que Él nos ha mandado a hacer, pero no lo hacemos, eso es pecado, ¿verdad? Entonces, es glorioso y maravilloso saber que estamos en su mente, en su pensamiento desde antes de la fundación del mundo. Amén. Si alguien pudiese contraargumentar esto diciendo, a propósito de la doctrina de la elección o la predestinación, de que si alguien ya está destinado a creer, pues ya, ¿cierto? Como que entonces de 20 hay 15 que sí y 5 que no. Entonces los que se identificasen como los 5 dirían, no, pues yo para qué me esfuerzo si yo ya sé que si voy a ser salvo, soy salvo. Y si no, pues no. Esa es una postura bastante peligrosa y totalmente antibíblica. ¿Ok? Porque lo que la Escritura sí nos dice es que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Inclusive lo vemos con el mismo Judas, que la Escritura dice que él tenía ese llamado, alguien tenía que hacerlo para poder que la obra de Jesús tomase lugar, pero él pudo. Ustedes se ponen a imaginar qué pudo haber pasado si Judas dice no, aparece otro. Y tal vez no necesariamente los discípulos, pero aparece otro porque Jesús tenía que morir sí o sí. Pero todos tenían una decisión por tomar. Todos tuvimos y hemos tenido una decisión por tomar a propósito del Señor Jesús. Como la tuvieron los ángeles, cuando en su momento, en el principio, fueron expuestos a la rebelión. ¿Ustedes están de acuerdo con que tengamos que servirle a esta, como dirían los mexicanos, estos pinches humanos? Que estos nacen hoy. Bueno, yo no sabían todavía en ese momento, pero sí lo lograron hacer. Pudieron haber dicho, nacen hoy y se mueren mañana. Lograron finalmente ese cometido, que la eternidad del hombre se viese temporalmente afectada, temporalmente. Porque después vino Jesús
y nosotros fuimos rescatados allí. Martica leía ahora vuelves y lo lees, mi amor, el pasaje, cuando dice que el diablo es homicida y peca desde el principio. ¿Qué significa homicida? Termina con la vida, ¿no? Que mata Dilo de nuevo. Que termina con la vida. Ok, pero ¿con la vida de quién particularmente? de los clientes. En este caso, de cualquiera. La palabra cuando la dividimos en dos, omi viene de homo. ¿Ok? Hombre. Ujú. Y sida significa, es con C, significa matar o acabar, cortar la vida, homicida. Por eso dice la escritura que lo que él pretende y ha pretendido desde un principio es acabar con la vida del ser humano. Fue lo primero que sucedió a través de Caín, cuando muere o mata, perdona, a su hermano. Homicida. Eso es lo que, ese es el diablo. Sí, lee por favor de nuevo el mismo pasaje que le dice ahora. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí es cuando le decía que si hay algo que pudo haber creado él, nada más. Algo que pudo haber creado él fue, de él nació, de él salió la mentira. Nada más, nada bueno salió de él. Y no puede hacer que el hombre, él no puede crear nada. Él puede torcer lo que está creado, puede modificarlo o puede alterarlo, pero no puede crear nada. Esta es una de las razones por las que busca de que la palabra que el hombre que sí puede crear, cuando digo crear, no como Dios, pero la palabra de Dios, la palabra que el hombre saca de su boca va a ser respaldada por el poder creador de Dios. Entonces por eso incita a que el hombre hable lo que él mismo no puede hacer. Y nos encontramos a la iglesia en algún tiempo de su historia profesando, diciendo, maldiciéndose, porque el mismo diablo no puede maldecirlo. Podríamos decir que el hombre crea, si somos imagen y semejanza de Dios, nosotros creamos, ¿sí? Cuando tenemos bebé, eso es creación, no es creación de Dios. Sí, siempre va a ser Dios el que da la vida. Sí. De hecho, la escritura dice que mi embrión vieron tus ojos. ¿Okay? Y antes de que el hombre tuviese algún tipo de intimidad con la mujer, ya estábamos nosotros allí, en ese lugar Ya privilegiado. Está todo creado, ya está todo hecho. Ese poder creador es con la palabra. Es con la palabra. Por eso la palabra es la que él busca constantemente torcer y modificar. De todas maneras, no hay, por la palabra no hay nada que nosotros seamos capaces de crear nuevo. O sea, todo lo que existe ya existe. Ya está hecho. Simplemente no es la palabra. Es que cuando nosotros hablamos la palabra, es cuando se manifiesta el poder de Dios. Entonces sucede lo que va a suceder, que estás orando por algo, estás pidiendo a Dios que se haga un milagro en tu hijo, en tu vecino. Entonces, ese es el poder creador de la palabra, que es enviada y produce fruto y logra lo que Dios quiere, no lo que uno quiere. Que Dios lo pone a uno a orar por una y sola razón, que todo se haga en dependencia de Él. Porque si eso sucede por mí, entonces ¿quién se va a llevar los honores? Yo, ¿cierto? Sí. Entonces por eso siempre es en dependencia de Él. Amén. Miren que leía ahorita a Martica que no ha permanecido en la verdad, y cuando habla de lo suyo habla porque él es el padre de la mentira. Hay dos cosas aún desde lo filosófico que vale la pena mencionar, y es que nos ratifica que la verdad siempre ha existido. O sea que la verdad está por fuera del tiempo cronológico. ¿Cierto? O sea, porque es que Dios es verdad. Porque Dios es La verdad. única verdad es Dios. Sin embargo, la mentira dice que sale de Él Y es contraria a la verdad. y es contraria a la verdad. Pero entonces la mentira podemos ubicarla, ¿cuándo? A partir de ese principio donde Él es revelado, o se revela más bien. Y allí es cuando entendemos y se nos revela de que no podemos
decir mentiras porque nos hacemos hijos de quién. Del diablo. Mire, básicamente podemos concluir diciendo que la verdad existía desde el principio. Amén. Ujú, La mentira, ¿no? ujú. ¿Ok? La verdad sí existía desde el principio. Cuando la serpiente convenció, no era mentira. Claro, pero ahí ya era después del principio. Es el principio, o sea, cuando no había nada creado todavía, Claro. él ya existía la verdad. Eso, Él empieza a crear todo a raíz de la verdad, claro. porque él es verdad y todo lo que creó es verdad. Alguien escuché alguna vez diciendo, jocosamente, pero con mucho argumento, pienso, que Dios no podría mentir porque todo lo que Él diga siempre es verdad. Si uno dijese, qué sé yo, eso no es una mesa, y Dios dijese, eso no es una mesa, pues eso dejaría de ser una mesa. Se convertiría en lo que Él dice que es, porque Él no miente, en Él no hay mentira, no hay manera de que mienta. Él es perfecto. Es- Él es perfecto. Nosotros vimos, no sé si fue la vez pasada que vimos esas parábolas de Jesús que cuando habla de el sembrador y después de la cizaña también. Ajá, Y dice ahí que son verdades desde el principio, son cosas que estaban desde el principio y explican pues lo que pasó en el principio. Que el Padre se sembró la buena semilla, pero después también salió la cizaña, que la sembró el enemigo, sembrando la cizaña para que ésta produzca de alguna manera frutos, pero Dios nos quiere guardar en todo momento. Si hubo en un principio no deseos de servir, hubo en un principio celos, hubo en un principio seguramente queja, hubo envidia, hubo mentira, porque si ustedes notan bien el capítulo en Génesis donde el hombre y la mujer caen, uno podría decir que el verdadero pecado de rebelión que se da es el aceptar que Dios es mentiroso. ¿Cómo así? Claro, porque es que Dios ha dado una instrucción, aparece la serpiente y dice, con que Dios ha dicho, retando la veracidad La verdad. y la verdad de Dios. Y el hombre y su mujer deciden creerle a ese reto, a la verdad que se ha hecho. Y eso ubica entonces como que algo de verdad debe tener lo que este dice, y si yo le doy algo de verdad a él, le estoy restando algo o mucho o todo de verdad a lo que Dios ha dicho. Entonces, el pecado que se manifiesta es el de la incredulidad, unido con rebelión, pero diciendo Dios, tú no dices la verdad completa. Es eso lo que básicamente termina pasando. Porque si creyéramos que dice la verdad completa, su palabra tendría que haber sido lo único, y es lo que Dios espera que suceda ahora. Que sea su palabra lo único que nos genera esa identidad y esa comunión con Él. Nada más que nos vengan a decir, no, pero es que Dios quiso decir, no, pero es que Dios también dijo aquí, no, pero es que, ojo, ¿qué dijo Dios? Por eso es tan vital. Concreto, seguro, firme, no hay durabilidad. Mire, el hombre y la mujer nos podemos equivocar con las mejores intenciones, tratando de explicar, siendo temerarios, atrevidos, creyendo que podemos explicar algo de Dios. Pero digamos que con la mejor de las intenciones nos podemos equivocar. Pero la escritura, como no cambia, como no puede ser transformada, así quiera el hombre hacerlo, la escritura ella no varía. Y ella, su palabra va a producir el propósito con el cual ha sido liberada. Entonces, nosotros siempre tendríamos que estar asegurándonos de ir a la fuente de la verdad y no solamente buscando la llave de quien pueda dejar fluir esa verdad a través de él. Aclarando que es muy probable que con las mejores intenciones uno logre salpicar algo de la verdad de Dios y pues siempre va a ser mucho mejor poquito que nada. Pero somos atrevidos pensando de que podemos hacerlo, de que nos atrevemos a contar y a administrar de Dios como si supiéramos mucho, no sabemos absolutamente nada. Pero si nos ceñimos a lo que Él ha dicho, estamos totalmente a salvo. Y argumentados y respaldados. Ni más ni menos. Y ya se nos cortan esas alas de tentación que hemos tenido de, ay, pero ¿y si era que si escucho a alguien por allá que dice algo distinto de pronto?
Es importante que nuestra fuente y nuestra motivación de aprender siempre nos haga pasar por la Escritura y nos haga regresar a la Escritura. Porque uno tiene la curiosidad de saber qué piensan otros de esto que yo tal vez no tengo claridad. Entonces, voy a ver qué dicen fulano, qué dice Perencejo. Pero eso que dice Perencejo fulano me debe traer de vuelta a la Escritura. No para quedarme con aquello que ha dicho él, acertado o no. Porque siempre mi fe va a estar puesta no en lo que dijo fulano o fulana, sino en lo que dijo Dios. Esa fue la base del principio. En el principio lo que permitió de que el 70% de los ángeles del ejército de Dios no se rebelaran y no se torcieran, fue que el 70% decidió permanecer fiel a la palabra de Dios, a la verdad. Cierro con esto. Ustedes recuerdan, lo menciono mucho porque de una u otra manera siempre se interconecta. Cuando los espías son enviados a reconocer la tierra, dice que enviaron a 12, y de esos 12, 10 vieron la realidad, se enfrentaron a la realidad, y vieron a los gigantes, y vieron lo complejo que era, y vieron que era difícil acceder a esa tierra prometida. Sin embargo, hubo 2 que permanecieron viendo lo que les habían prometido. Todos vieron lo mismo, pero solamente 2 permanecieron con la palabra que Dios había dado a propósito de esa promesa. Y esos 2, que ustedes recuerdan que son Josué y Caleb, son los que terminan heredando y después repartiendo la heredad al pueblo de Dios. ¿Por qué? Alguna vez tuvimos creo que un mensaje de estos. 40 días, menciona un pasaje de la Escritura que ellos se movieron en esa travesía de indagar en la tierra. Y yo me atrevo a decir así, llegaban y veían al gigante y decían, está grandísimo, pero Dios no lo entregó. Este lo podemos derrotar porque Dios dijo que esta tierra iba a ser de nosotras. Y llegaban y veían seguramente el valle o la cañada, por allá todo ese pedregal, y aquí qué vamos a sembrar. No, pero Dios dijo que de esta tierra iba a salir leche y miel. Y llegaban donde había ciudades y decían, esto amurallado, esa gente tan grandota y esas armas tan tenaces. Pero decían, pero Dios es nuestro respaldo. Ellos estaban viendo lo mismo, pero estaban confiando en la palabra que Dios les había dado. ¿Y qué pasó? Que Dios termina siendo fiel a quien ha sido fiel con su palabra. A quien decidió tomar la acción de, no es lo que yo veo, ni siquiera lo que yo creo, porque uno puede creer equivocadamente, es lo que Dios dice. Por eso la necesidad de que sepamos qué Dios dice al respecto de qué cosa. Cuando esto sucede, nosotros no vamos a ser fácilmente engañados o distraídos, porque el Espíritu Santo se va a encargar, como dice la Escritura por promesa, de llevarnos a toda verdad. Si tenemos acercamiento, por supuesto, a la verdad. Amén. Vamos a darle gracias a Dios entonces. Padre, tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, Señor. Qué privilegio, qué honor, Señor. Qué bendición. Gracias porque sin ese llamado, sin ese llamamiento, no hubiéramos podido escuchar tu voz y no te estaríamos siguiendo, Señor. Gracias porque permitiste que desde el principio tus ángeles, en forma de personas, en forma de palabras, Señor, en forma de consejos, tal vez de alguno de nuestros hermanos o familiares que oró por nosotros, se encargó de que tu administración llegase a nuestras vidas, Señor. Desde el principio estabas con nosotros y nunca nos has dejado, Señor. Gracias. Gracias porque el principio nos ubica en un tiempo para nosotros, Señor. Pero al también decirnos que estábamos antes de la fundación del mundo, nos ubicas también en tu eternidad, Señor. Aquella que tal vez difícilmente podemos percibir ahora, pero aquella que tú nos has llamado a estar y a permanecer contigo, Señor. Gracias porque has ministrado nuestros corazones por medio de tu palabra, por tu Espíritu Santo, para que, como el Señor Jesús vino a decir, estuviésemos dispuestos a servir, Señor, para que estuviésemos dispuestos
a sacar la queja de nuestro corazón o de nuestra mente, para que no hubiese en nosotros, Señor, celos o envidias, que nada bueno traen, Señor. Hemos aprendido, hemos visto de que fueron sentimientos y emociones que en un principio generaron más caos que cualquier otra cosa, Padre. Gracias por permitir que nos acordemos de que tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a tu obediencia, Señor. Todo es todo. Aquel que es muy atrevido, aquel que es amenazante, aquel que es mentira, pero también el que suena alegre, el que suena a promesa, el que suena a bueno, Señor. Tantos unos como los otros, tú nos invitas para que los llevemos delante de tu presencia, Señor. Ahí se desnuda toda verdad. Ahí todo lo que pueda estar disfrazado va a ser expuesto a ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.